Hay una cantidad abundante de supencos en YouTube que aducen tener un sistema, método, conocimiento o software el cual les permite tener ganancias en un juego que está diseñado matemáticamente para que pierdas en el largo plazo. Antes de que pruebes el juego más popular y emocionante de los casinos, debes conocer estos aspectos negativos y si quieres intentar derrotarlos, en este video te mostraré el enfoque que debes tener. La ruleta es el juego de azar más emblemático de los casinos en todo el mundo. Con su rueda de 37 números es muy atractiva por su simpleza y las emociones que pueden generar en los apostadores. ¿Pero realmente es tan buena como se ve? Vamos a analizarlo en los siguientes puntos. Si viste mis videos sobre el House Edge y el Expected Value, seguramente ya sabrás de estos aspectos. Pero en resumen, la ruleta a nivel matemático es de los peores juegos que puedes encontrar, dado que el House Edge es de 2.7% en la ruleta europea, y en la ruleta americana es de 5.26%, esto por las casillas adicionales que tiene la rueda en comparación al pago. Debes saber que el pago en la ruleta europea en caso de acertar un número es de 35-1 y te devuelven la ficha que apostaste. En total tienes un retorno de 36 fichas, lo cual no compensa en lo absoluto la desventaja probabilística, dado que son 37 números los que tiene la rueda. Aunque existen muchas estrategias de apuestas como el sistema Martingala o el sistema Fibonacci, ninguna garantiza el éxito. La naturaleza del juego es completamente aleatoria, lo que significa que no importa cuán bien planifiques tus apuestas, la suerte siempre jugará un papel crucial. Recuerda que en este juego cada suceso es independiente, así que da igual que mires el letrero del historial de números, da igual que hayan salido 10 números rojos consecutivos, da igual que hayan salido 4 veces el mismo número. En cada giro, cada casilla tiene la misma probabilidad de albergar la bola lanzada, dado que los eventos pasados no guardan relación con los eventos futuros. La ruleta puede ser adictiva y muchos jugadores pueden perder el control al pensar que pueden recuperar sus pérdidas con una próxima apuesta. Sobre todo si en el último giro la bola lanzada cayó en un espacio en donde el jugador tenía una apuesta grande en el tiro pasado. Esto causa una consternación al jugador, dado que se culpa a sí mismo de no haber repetido su apuesta, cuando en realidad no importa dónde hubiese colocado su apuesta, dado que el resultado es totalmente aleatorio. Esta sensación en concreto puede llevar a la ruina financiera y problemas personales al jugador. Desde la llegada del casino en línea, la ruleta se ha vuelto aún más accesible. Sin embargo, esto también significa que es más fácil perder el control. La tentación de apostar desde casa puede llevar a un aumento en las apuestas impulsivas y a un mayor riesgo de adicción. Además del truco psicológico del historial de números, en Casino Online aplican uno adicional, el pago. Cuando un jugador acierta un número, media pantalla es cubierta por el dinero que ganaste en la última ronda, pero cuando pierdes no muestran mensaje alguno. Esto lo que provoca en el jugador es hacerle sentir que las ganancias son más grandes de lo que realmente son y que las pérdidas son menos dramáticas, sin el hecho de mencionar de cancelación de apuesta cuando la bola ya está en curso, falta de pagos al final de rondas, problemas en el servidor, demoras al momento de retirar tu ganancia. Y si tuviste la mala suerte de apostar mucho a un número y este salga ganador, pero por problemas de cualquier índole el casino no te efectúa el pago que corresponde, amigo mío, eso debe sentirse como una patada en la entrepierna. Próximamente haré un video sobre todo lo que debes saber del casino online, y si te está gustando el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido similar. Pero Splidaces, yo vi que hay personas que suben en YouTube sus sistemas de apuesta, análisis matemático y conocimiento para vencer a la ruleta. Ah, hablas de esos idiotas. Bueno, déjame resumirte algunos conceptos que toqué en mis videos del House Edge y Expected Value para que entiendas mejor cuál es la situación real. Aplicado a un ejemplo simple, digamos que sigues al pie de la letra las indicaciones de estos creadores de contenido. Llevas $100 al casino y después de jugar 2 horas sales con 500. ¿Esto significa que el sistema, método o software de estos zopencos funciona? Claro que no, lo que tuviste solo fue una varianza positiva o suerte. A corto plazo, en este caso, las 2 horas que jugaste, puede pasar cualquier acontecimiento. Pudo haber pasado que perdieras todo tu dinero en 10 rondas, que ganaras mucho en 10 rondas, que salieras ganando más dinero, que salieras perdiendo todo tu dinero. O sea, cualquier cosa pudo haber ocurrido. El corto plazo es impredecible. Ahora, por cuestiones únicamente relacionadas al azar, hoy ganaste $400. ¿Esto significa que cada vez que vayas al casino vas a salir ganando dinero? La respuesta es que no. Si sigues jugando más horas, en algún momento vas a perderlo todo, y la razón está en el propio diseño del juego.
Recuerda que son 37 números jugando, y el pago es de 35-1 y la devolución de la apuesta. Aquí ya te puedes dar cuenta que la probabilidad de ganar una apuesta no va de acorde con el pago. Y esto es para cualquier número, grupo, color, columna o cualquier otra forma de apuesta en la ruleta. Pero si no me crees, veamos si la relación del pago es igual a la probabilidad del resultado. Para poder afirmar que el pago va en relación a la probabilidad del resultado, la división del pago entre los escenarios posibles debe ser 1. Bien, si apuestas a un número pleno, el pago es de 36-1. Esto incluyendo la respectiva devolución de tu apuesta. Y los escenarios posibles son 37. Bien, el resultado de la división es 0.972, lo que es menor a 1. Lo que quiere decir que la ganancia es menor a lo que debería. Bueno, si no me crees, digamos que ahora apuestas al color rojo. Si apuestas al rojo, el pago es de 2-1. Son 18 números rojos y 37 números jugando. Haciendo otra vez la operación, da 0.972, lo que sigue indicando la desproporcionalidad del pago. Pero bueno, parece que eres terco. Veamos otro ejemplo. Apuestas a las docenas, ¿bien? El pago es de 3-1. Bien, el resultado sería el mismo, 0.972. Y esto demuestra otra vez la desproporcionalidad del pago. Pero si prestaste atención te habrás dado cuenta de algo. Cada resultado matemático de cada apuesta tiene la misma desproporcionalidad base. Esto hace imposible derrotar a la ruleta en el largo plazo. Pero Split Aces, ellos me indicaron que tengo que combinar las apuestas, que tengo que apostar a columnas, filas, números, colores al mismo tiempo, y eso me da más probabilidades de ganar. Viejo, ¡eso no funciona! Ya te demostré que el pago no es proporcional a su acontecimiento, por lo que en el largo plazo vas a perder inevitablemente. Así apuestes $1 a los 37 números de la ruleta, el pago siempre será de 36. Aún apostando a todos los números estás perdiendo. Disculpen por esa alteración, pero entiendan. Molesta que estos tipos malinformen o estafen a las personas. Y lo digo porque literalmente dicen o ponen cosas en sus videos como: con este sistema vences a la ruleta, o con este software te hará ganar, los cuales son completas mentiras. Pocas personas te brindan información veraz sobre los juegos de casino y yo quiero dar mi aporte para este sector. Ahora, ¿qué debes hacer para derrotar a este juego? Ya con toda la información brindada, este es el enfoque que debes tomar. En condiciones normales la ruleta es un juego invencible, pero hay factores que puedes aprovechar para tener una ventaja y así obtener ganancias. Un claro ejemplo es el de Gonzalo García Pelayo, quien se dio cuenta de las imperfecciones de ciertas ruletas, ya sea por fabricación o desgaste. Vio que estos factores influían de algún modo en el resultado. Al tener estas ruletas, estos sesgos, pudo darse cuenta que habían números o zonas puntuales que eran más propensas a albergar la bola lanzada. Partiendo de esa base, se propuso un estudio extenso en la ruleta y analizar el comportamiento de la misma, y corroboró que estas imperfecciones provocaban ciertos patrones que podían ser aprovechados. Luego tuvo que hacer uso de la tecnología para recopilar datos y hacer cálculos más precisos, como el uso de computadoras para el análisis de información y recopilación de patrones, y finalmente crear un sistema de apuestas para aprovechar al máximo su sistema. Como ven, lo que hace derrotable a la ruleta son factores externos que tienen influencia en el resultado. Recuerda que en condiciones normales este juego es invencible. Si quieres vencer a la ruleta debes tener este enfoque, en aprovecharte de factores externos. Tal vez una falla en un mecanismo, fallo al momento de recolectar apuestas, en caso de ruleta electrónica, fallos en servidores que eviten perder tu apuesta si fallas al apostar, en caso de ruleta online, entre otros. Sin embargo, darse cuenta de estos factores solo es el primer paso. Luego debes llevar a cabo simulaciones u otros métodos para poder crear un sistema para derrotar a este juego. Como ven, es algo más complejo que solo seguir los supuestos sistemas o softwares de cualquier pendejo. Mi recomendación es que si pruebas estos juegos lo hagas con el único fin de entretenerte y con dinero que estás dispuesto a perder. Con la información que te di en mi video, creo que tendrás un mejor criterio cuando vayas al casino o juegues online. Y bien, ahí lo tienen. Este fue mi análisis sobre el juego de la ruleta. Ahora dime, ¿qué piensas de este juego? ¿Hubo algo que me faltó aclarar? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido similar. Juega responsablemente y cuídense mucho. Split Aces despidiéndose.